Gloria sea a nuestro Dios. Que Jehová Dios bendiga a cada uno en esta hora. Agradecemos a Jehová Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, el fiel Consolador, porque nos concede la oportunidad de estar ya delante de su presencia maravillosa para poder dar inicio a esta escuela bíblica dominical, en donde, verdad, nuestro Dios es el que obra grandemente, hermanos, en la vida nuestra. Nuestro Dios es el que, conforme a su misericordia y su gracia, pues está cada día enseñando, mostrando, hermanos, su palabra a cada uno de nosotros, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos hacer lo que es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Y cuando decimos lo bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Dios, no es solamente, verdad, a creer que estamos haciendo lo bueno y agradable delante de nuestro Dios, sino hacer las cosas como nuestro Dios nos ordena hacerlas delante de su presencia. Sea bendito nuestro Señor Jesús. Dios bendiga a todos. Bienvenidos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Hay unas palabras que son muy interesantes, que las leí ayer, ¿verdad? Anoche, mientras estábamos en la vigilia, y son unas palabras que escribe el apóstol Juan, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 5, en el verso 46 y 47, le decía Jesucristo a aquellos, verdad, que siempre estaban acosándole, siempre estaban acusándole también, y buscando en qué falla encontrarle. Les hablaba de la siguiente manera. Leamos el 45, dice: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Verdad? Hemos estado hablando estos días, ¿verdad?, domingos, acerca de la Pascua de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Una institución divina, hermanos, la cual nuestro Dios instituyó desde el principio para todos los que creemos en su gracia y en su misericordia, ¿verdad? Y quise empezar con este verso porque dijo nuestro Señor Jesucristo: si ustedes le creyeran a Moisés, ¿verdad? Lo hablaba de esa manera, haciendo entender, hermanos, de que lo que aquel varón, nuestro Dios, le inspiró a hablar, lo habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, y se cumplía en nuestro Señor Jesucristo las palabras que habló Moisés. Entonces quiere decir que no es en vano todas las palabras de que nosotros hemos estado estudiando, porque dice ahí: si no creéis en los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Verdad? Digo estas palabras para que usted no se deje arrastrar por la corriente que dice: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para que usted no se deje arrastrar por las expresiones que se dicen: el Nuevo Testamento es para nosotros, el Antiguo es para los judíos. Todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, le corresponden a la iglesia. La habló nuestro Dios para la iglesia. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre hablaba de esas palabras del Antiguo Testamento como palabras que son para nosotros también, ¿verdad? Entonces, hemos venido hablando de algo de que se instituyó desde aquel momento en el cual nuestro Dios le estaba dando liberación al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y ya hemos hablado mucho acerca de ello. Y me recuerda aquellas palabras que dice, ¿verdad?, la Escritura, que le celebraremos las fiestas solemnes a Él en su tiempo. En su tiempo. La expresión en su tiempo significa en lo que está establecido, en lo que nuestro Dios tiene establecido, ¿verdad?, en la fecha que Dios tiene establecida para cada una de estas celebraciones, ¿verdad?, para cada una de estas fiestas solemnes. Ya hablamos acerca, ¿verdad?, de las veces de que se celebró fiesta el pueblo de Israel, y en esta lección entramos ya al Nuevo Testamento. Entramos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, para nosotros nos es importante, ¿verdad?, primeramente conocer todo esto que ya hemos hablado, todo esto que ya hemos analizado, y
respaldarlo con estas palabras que expresaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las que hemos leído: porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. A mí, de mí se refirió él. Todo, ¿verdad?, era tipo y sombra de lo que habría de venir, ¿verdad? Todo era tipo y sombra de lo que habría de venir. Por esa razón, ¿verdad?, y aquí entramos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo venía para ser bautizado por Juan en la ribera del río Jordán, en medio de la multitud que venía para recibir aquel bautismo, venía uno, y ese era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese era nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, cuando lo vio, dice, ¿verdad?, de que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sea bendito Jesús. Quita la culpabilidad. He aquí el Cordero de Dios, por medio de quien serán, ¿verdad?, pasados por alto nuestros pecados. Otras palabras, he aquí la Pascua nuestra en aquel tiempo, ¿verdad? Y para los tiempos posteriores que nos han alcanzado a nosotros, ¿verdad? La Pascua nuestra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿verdad?, antes de llegar a ese punto de que nuestra Pascua es nuestro Señor Jesucristo, tendremos que ver también, de la misma manera como vimos que Israel, ¿verdad?, aunque pasaban periodos mediante los cuales si había, ¿verdad?, un rey que era no apegado a la palabra de nuestro Dios, se olvidaban de todas estas cosas, se olvidaban de todas las fiestas, dejaban a un lado el libro de la ley, ¿verdad?, levantaban altares a dioses ajenos. Levantaban altares, ¿verdad?, en los lugares altos, junto a los árboles frondosos. Levantaban altares y se olvidaban de las ordenanzas, hasta que se levantaba un rey que era apegado a la palabra de nuestro Dios. Se volvía a celebrar, ¿verdad?, porque encontraban los escritos de la palabra de nuestro Dios, no de la ley de Moisés, de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Encontraban los escritos, y si aquella palabra, ¿verdad?, enternecía el corazón de aquel rey, se sometía, mandaba al pueblo a santificarse, y una vez más celebraban fiesta a nuestro Dios. Una vez más le presentaban las fiestas delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esto no es solamente tocante a la Pascua, sino también tocante, ¿verdad?, a la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés que nosotros celebramos, y también la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas fiestas era olvidada cuando se levantaba un rey en medio de Israel, el cual no quería hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora bien, pasaban, ¿verdad?, tiempos, pero la palabra de nuestro Dios no se olvida, ¿verdad? Y la misma palabra dice que los cielos y la tierra pasan y pasarán, pero la palabra de nuestro Dios no pasará, sino que toda esta palabra se cumplirá de acuerdo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nuestro Dios tiene establecido. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hablaba diciendo, ¿verdad?, de que si le creyeran a Moisés, ¿verdad?, le creerían a él porque de él escribió Moisés, es porque, hermanos, ¿verdad?, posteriormente todo aquello iba a venir a encajar, iba a venir a cumplirse. Y por eso he citado las palabras de Juan el Bautista cuando dice, ¿verdad?, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo, viendo, ¿verdad?, su caminar, viendo, por decirlo así, su estadía sobre la faz, ¿verdad?, de la tierra, cuando vino a tomar forma de hombre, quiero de que veamos antes de la, ¿verdad?, de cuando Él se sentó en la última cena con sus discípulos. La última, ¿por qué? Porque así se llama, la última cena con sus discípulos, ¿verdad?, la última Pascua que celebraba con ellos. Cuando hablamos de último es porque ha habido, ¿verdad?, hubo otras anterior a eso, ¿verdad? Hubo otras ocasiones en que estuvo presente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la última Pascua, Dios le bendiga, hermano. Cuando estamos hablando de esa última Pascua, es porque hubo, ¿verdad?, eventos anteriores a ese, a los cuales Él asistió. Por ejemplo, ¿verdad?, según Lucas en el capítulo 2,
declara de que aún de niño, ¿verdad?, sus padres llevaban a nuestro Señor Jesucristo. Y es que, ¿verdad?, es lo que está ordenado, de las palabras que nuestro Dios le escribía a Moisés, que esas palabras iba a declarárselas a sus hijos, estando en la casa, al acostarse, al levantarse, yendo de camino. Habría que declarar estas palabras a los hijos. Entonces, ¿verdad?, los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo llevaban, dice ahí en el capítulo 2 del libro de Lucas, verso 41, iban sus padres. Sea alabado nuestro Dios. ¿Cuántas veces? Todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Oiga bien, ¿verdad?, cuando leemos la escritura tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas declaran toda la verdad de nuestro Dios. Cuando está diciendo, ¿verdad?, y nos puede parecer insignificante, ¿verdad?, irrelevante el volver a leerlo y decir, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. No dice que iban, ¿verdad?, todos los primeros domingos del mes, ni tampoco todos los domingos a celebrar Pascua, ni tampoco cada 3 meses a celebrar Pascua, ni tampoco cada 6 meses a celebrar Pascua, sino que dice que los padres de nuestro Señor Jesucristo iban todos los años a Jerusalén a celebrar Pascua. ¿En qué tiempo sería de que María y José iban a Jerusalén a celebrar Pascua? ¿En qué fecha cree usted de que María y José iban a celebrar Pascua? ¿Verdad? Porque ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya atravesamos, ¿verdad?, ese límite, ¿verdad?, de los jueces, de los profetas, de los patriarcas, y estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, ya hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿verdad?, dice ahí en el verso 21 del capítulo 41, perdón, del capítulo 2, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Entonces, la pregunta es, ¿en qué fecha iban ellos a celebrar cada año? El 14 del mes de Aviv, sin miedo, ¿verdad? El 14 del mes de Aviv. ¿Por qué? Porque es la fecha establecida y de año en año, ¿verdad?, iban a celebrar, o se tiene que celebrar esa fiesta solemne para nuestro Dios, para un Dios el cual no ha cambiado de parecer, no se ha arrepentido. Lo que Él establece, lo establece, hermano, ¿verdad? Y la misma palabra ya lo leímos múltiples veces anteriormente, ¿verdad? Esta noche te será en memoria, ¿verdad?, durante todas vuestras generaciones. Me lo vas a celebrar para siempre. Entonces, los padres de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice, venían año con año. Cada año se presentaban, ¿verdad?, o salían de donde estuvieran para ir hasta Jerusalén a celebrar la fiesta solemne a Jehová nuestro Dios. Y pero ahí todavía no hemos llegado, ¿verdad? Y cuando tuvo 12 años, ¿quién? Cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Entonces, primero nos está diciendo, ¿verdad?, de que sus padres subían todos los años, ¿verdad?, todos los años. Y esos padres llevaban a sus niños, ¿verdad?, para que aprendieran. No le buscaban babysitter como en nuestros tiempos, ¿verdad? Es que el niño no me va a dejar, ¿verdad?, tranquilo, no me va a dejar tranquila, y yo quiero, ¿verdad?, disfrutar la fiesta. Nuestros niños tienen que aprender la palabra de nuestro Dios correctamente.
Nuestros niños, ¿verdad?, tienen que aprender también, ¿verdad? Y eso despierta en ellos curiosidad y empiezan a preguntar. Pero muchas veces eso es lo que nosotros no queremos en nuestros tiempos, tener que enseñar, tener que darle respuesta a nuestros niños. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, muchas veces ni nosotros mismos lo entendemos y cómo le vamos a enseñar a ellos. Por eso es necesario, ¿verdad?, estar en los estudios de la palabra de nuestro Dios, para poder enseñarles, porque cuando ellos están en esa edad, están, ¿verdad?, ellos absorbiendo, ellos pueden absorber todo lo que se les enseñe, y nadie absolutamente les va a hacer cambiar su manera de pensar cuando sean adultos, sino que sabrán de que hay un Dios de orden, no un Dios que ahora, que en los tiempos de Moisés dijo una cosa y después va a estar cambiando la historia. No, nuestro Dios, ¿verdad?, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia de pensamiento, no se arrepiente, ¿verdad? No cambia las normas. Lo que tiene establecido, lo tiene establecido. Entonces, año con año iban, ¿verdad?, María y José. Y, ¿verdad?, hace énfasis ahí diciendo, ¿verdad?, y cuando tuvo 12 años, ¿verdad?, y cuando tuvo 12 años nuestro Señor Jesucristo, también subieron, ¿verdad?, también subieron a la fiesta ellos. Y acabada la fiesta, se quedó, ¿verdad?, el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran su padre y su madre. Entonces, solamente ahí de entrada tenemos nosotros, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo a la edad, al menos, ¿verdad?, a la edad de 12 años, estuvo ahí. Sea bendito nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando dice, ¿verdad?, y subían sus padres todos los años, por lógica tenemos que decir que ahí iba nuestro Señor Jesucristo. Pero escrituralmente lo decimos, ¿verdad?, cuando cumplió 12 años, nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Porque la Escritura lo establece, ¿verdad? La Escritura lo establece. Y cuando estamos hablando de estas cosas, para entender de que cuando Él decía, ¿verdad?, me celebraréis las fiestas solemnes a su tiempo, ¿verdad?, es porque hay un tiempo establecido, hay una hora establecida y hay un lugar establecido para celebrarle fiesta a nuestro Dios, para honrar la palabra de nuestro Dios. Esa es una, ¿verdad?, de las veces en las cuales nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿verdad?, en una de las celebraciones de Pascua a nuestro Dios. Por eso dije, si decimos de que es la última Pascua que celebró nuestro Señor, es porque había habido, ¿verdad?, otras veces que Él había estado celebrando con sus discípulos. Claro, a los 12 años no tenía discípulos todavía, no había empezado su ministerio, ¿verdad? Todavía no había empezado su ministerio, pero quería, ¿verdad?, hacer el énfasis de que aún de niño sus padres, ¿verdad?, lo llevaban a la fiesta, lo llevaban a la celebración, de que es algo, ¿verdad?, que no por tradición. Esto no son tradiciones, ¿verdad? La iglesia no puede caer, hermano, ¿verdad?, en hacer cosas por tradiciones, sino que lo que hacemos, lo hacemos por devoción, lo hacemos con alegría, ¿verdad? No podemos acostumbrarnos nosotros a decir, ¿verdad?, en tal fecha vamos a hacer esto, en tal fecha vamos a hacer aquello, sino que es algo que debe de anhelarlo nuestro corazón. No es algo de que se debe de tomar livianamente, ¿verdad? Por eso el apóstol decía, ¿verdad?, de que el que come y bebe indignamente, juicio come para sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, la gente lo hace por tradición, la gente lo hace porque se hace y no indagan, no investigan, no quieren escudriñar las Escrituras, no quieren entender la palabra de nuestro Dios. Vayamos a otra ocasión, Evangelio según San Juan. Fíjense, ¿verdad?, cómo ¿verdad?, la fiesta a Jehová nuestro Dios se convierte aquí en esta ocasión en un desorden, y llega nuestro Señor Jesucristo a poner orden ahí, ¿verdad? Lo mismo hizo el apóstol.
el apóstol Pablo, ya cuando vayamos, ¿verdad?, a los tiempos apostólicos. Ahorita estamos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, ¿verdad?, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó la mesa, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esa es otra ocasión en la cual nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿verdad? Dice ahí, estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces, ¿qué sucedía en ese entonces? En esta ocasión, ¿verdad? Lo mismo que se ha hecho en nuestros tiempos con el Evangelio: mercadería, ¿verdad? Mercadería. Haciendo, hermano, ¿verdad?, de las cosas sagradas un negocio. Estaba, ¿verdad?, ahí en ese tiempo. Acordémonos la ordenanza que se había dado. Acordémonos la ordenanza que se había dado. ¿Cuál es la ordenanza acerca del animal que debía de sacrificarse? ¿Cuándo se debía de tomar? El día 10 del mes de Abib, y tenía que guardarse hasta el día 14. Entonces, ¿verdad?, para algunos ya aquello no tenía importancia, y si nuestro Dios ha dado la orden es porque tenía importancia, ¿verdad? Para ellos era más fácil, ¿verdad?, ir a comprar su animal al templo. Ahí tenían animales, algo, ¿verdad?, que no les costaba. Y lo que nosotros entregamos a nuestro Dios tiene que ser algo que nos cueste a nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad?, hay muy importantes. No quedan escritas estas palabras solo por quedar escritas. Entonces dice, ¿verdad?, estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. ¿Con qué propósito iba Jesús? No iba a vender palomas, no iba a vender vacas ni becerros. Nuestro Señor Jesucristo iba ¿a qué? A cumplir con el mandamiento que está establecido. Nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir con lo que las Escrituras establece, y por eso es de que Él le hablaba, ¿verdad?, así de frente a los escribas y a los fariseos, y les decía: si creyerais en Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió Moisés, porque de mí hablaba Moisés, a mí se refería Moisés. Entonces, cuando llega, ¿verdad?, y cuando llega esta ocasión nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la celebración, se da cuenta de que todo aquello, lo que se está haciendo de la fiesta solemne, cuando hablamos de solemne, ¿qué le trae a la memoria a usted? ¿Verdad? Una fiesta en la cual hay que presentarse en pureza, en sinceridad. Hay que presentarse en santidad, en humildad, sin nada arraigado en nuestro corazón, ¿verdad? Estaban aquellos, ¿cree usted que había aquella devoción, aquel entusiasmo por celebrar la fiesta? El interés más grande de ellos era ¿qué? Hacer negocio. Hacer negocio. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era lo único que les interesaba, hacer negocio. Y el Cristo de la gloria, sabiendo de que aquello, hermano, de que se estaba realizando, lo simbolizaba a Él. No podía permitir, no es, amados hermanos, ¿verdad?, solamente como algunos dicen, no, es que el Señor Jesucristo se airó ahí y le volteó las mesas y todo eso. No, es porque, amados hermanos, como dice la Escritura, el celo de tu casa se ha alabado nuestro Dios. El celo por la santidad que debe haber, hermano, en las solemnidades, en las fiestas a nuestro Dios, en tomar en cuenta, el darle el verdadero valor, el verdadero significado. No es algo como lo repito muchas veces, hermano, ¿verdad?, para que se nos quede a nosotros en la memoria, algo de que solamente por salir del compromiso lo hagamos, sino algo por lo cual se prepara nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser, hermano, ¿verdad?, es transformado
transformado. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que la ofrenda que traigamos sea agradable delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué sucede con Judas Iscariote cuando recibe el pan? ¿Qué había en el corazón de Judas? Sea bendito Dios. ¿Verdad? Por eso digo, ¿verdad? ¿Con qué corazón se acercaban estas personas? Si llegaban, hermanos, estaban ahí en la fiesta y el Cristo y la gloria del cual escribió Moisés, al cual tipificaba aquel cordero, no era cualquier cosa, ¿verdad?, que se agarra en el mercado. No era cualquier cosa que se agarre en el mercado. Por eso dijo el profeta Malaquías: ¿me traeréis lo ciego? ¿Me traeréis lo cojo? ¿Me traeréis el animal sordo? ¿Me traeréis una ofrenda chueca a mí? Y decía el profeta Malaquías: preséntasela a tu príncipe, a ver si se va a agradar de ti. ¿Qué nosotros le presentamos, verdad, a una persona que sea importante para nosotros? Lo mejor. Lo mejor, andamos buscando lo mejor, ¿verdad? Que si es verdad para el patrón, ¿verdad? Aunque sabemos que tiene de todo, le llevamos lo mejor. Sea bendito nuestro Dios. No le va a llevar una hamburguesa con lechuga podrida, ¿verdad que no? Se la va a llevar, ¿verdad?, con una lechuguita fresca y todo eso. Sí, le va a regalar algo. Entonces, ¿y para nuestro Dios? Sea bendito Jesús. Si hay código, ¿verdad?, de vestimenta en el lugar donde nosotros trabajamos, honramos ese código de vestimenta en el lugar donde nosotros trabajamos. Y para nuestro Dios, acomodé el lugar, ¿verdad? Todo tiene, ¿verdad?, su relación, ¿verdad? Por eso decía el profeta Malaquías: lo vas a presentar a Dios, no es agradable. Entonces esos estaban ahí, ¿verdad? Y venían y traían, ¿verdad?, quizás de lo que haya, ¿verdad?, en el corral. Eso es lo que trae el comerciante. No le importa, ¿verdad?, cómo esté. No le importa, ¿verdad?, la condición del animal, sino que comercio es comercio. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía de que ese evento, esa solemnidad, lo representaba a Él. El animal que venía a ofrecerse en sacrificio era, hermano, ¿verdad?, representándolo a Él. Y no podía permitir de que estos estuvieran haciendo, en otras palabras, sátira del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sátira de lo que posteriormente se iba a efectuar, que ya nuestro Señor sabía de que estaba próximo. Ya sabía Él que estaba próximo, porque sabía que para esa hora había llegado, ¿verdad? Si no, pues Él hubiera podido bajar de la cruz. Él hubiera podido, ¿verdad?, en el monte pedir a Dios, como dijo Él, ¿verdad?, no solamente 12 legiones de ángeles para que le vinieran a salvar de aquella hora. Pero Él sabía que para esa hora había llegado. Sabía, hermano, en este instante de que, ¿verdad?, no podía representarlo, nada de esto que tenían ahí. Y la gente tenía que entender que lo que es para Dios es lo mejor. Gloria a Dios. Que lo que es para Dios, hermano, y lo que es de Dios es, no es para estar haciendo comercio, ¿verdad?, con las cosas de nuestro Dios. Entonces, esa es una de las otras ocasiones, ¿verdad?, que el Cristo de la gloria estaba, ¿verdad?, en una de esas celebraciones de la solemnidad. Juan capítulo 6. Sea bendito Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Sea alabado nuestro Dios. Entonces está hablando, ¿verdad?, de que se aproximaba una vez más
¿verdad?, la fiesta a nuestro Dios. Pero en ninguna de esos versos que nosotros leemos, y ya vamos a ir más, ¿verdad?, de lleno a la última celebración, ¿verdad?, a la última que celebró con sus discípulos, para que podamos ver claramente si nuestro Señor vino a efectuar algún cambio, si nuestro Señor vino, ¿verdad?, a cambiar algo de las palabras que nuestro Dios había hablado, ¿verdad? Ese verso solamente se lo doy para que note de que había otra celebración cerca, y si nuestro Señor Jesucristo estaba ahí era porque iba a ir a celebrar esa fiesta, no la iba a dejar pasar por alto. Sea alabado nuestro Dios. Pero vamos ahora a Mateo capítulo 26. Vamos a estar, ¿verdad?, leyendo los 4 evangelios, la armonía que hay entre ellos. Mateo capítulo 26. Gloria sea a Jesús. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Mateo 26, versos 1 y 2. Miremos bien esto, ¿verdad? Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Quiénes eran los que decían eso? Oiga bien, dice, ¿verdad? Vamos a verlo bien, para que nosotros analicemos nuestro corazón, porque eso es todo esto, reflexionar para nuestra vida. Dice, ¿verdad?, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, ¿qué pureza podría haber en ellos? ¿Qué pureza podría haber, verdad? Está hablando sacerdotes, los escribas, los ancianos y aún el sumo sacerdote. ¿Será de que Dios cambió el mandamiento: no matarás? ¿Verdad? Porque ellos querían celebrar la fiesta, ¿verdad?, con toda libertad. Y ellos decían: pero no lo vamos a matar ahorita, ¿verdad? Porque si no, hay mucha gente. Porque en ese tiempo, ¿verdad?, ¿qué quiere decir con eso? Va a haber alboroto en la gente. ¿Por qué va a haber alboroto en la gente? Porque durante las fiestas solemnes venían todos los israelitas a Jerusalén a celebrar la fiesta. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la fiesta de las semanas, fiesta de Pentecostés, ¿qué clase de gente había ahí? Habían judíos de todas las regiones que habían subido. ¿Por qué? ¿Por casualidad que andaban en Jerusalén? No, venían porque las fechas de las fiestas están establecidas. Y están establecidas para celebrarlas en orden. No como ahora, hermano, la desfachatez del cristianismo, ¿verdad?, haciendo elecciones para elegir al Mr. Pentecostés y a la Miss Pentecostés. ¿Dónde está eso en las escrituras? Sea bendito nuestro Dios. Diga, hermano. Con respecto a lo de la fecha, ¿verdad? Nosotros estábamos teniendo ese tema donde nosotros estamos estudiando.
Y ellos se agarran de lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 11. Ya vamos a llegar a esa parte de ahí. Versículo 11, 23 en adelante, donde dice que supuestamente el apóstol Pablo dio ¿cómo se llama? La institución de la cena del Señor. Entonces, pero yo le digo, hay una fecha específica para nosotros celebrar la fiesta y solamente son 3 fiestas, le digo yo, que se celebran al año. Entonces me dice el profesor y me dice, no, o sea, mire, y todavía me leyó lo que dice el apóstol Pablo, pero ellos se agarran así, dice, todas las veces que comieres. Entonces a eso se basan, pero ellos están ciegos a eso y que tienen que comerla las veces que ellos la hagan. Entonces yo le digo, discúlpeme, le digo, pero yo creo que están equivocados en ese aspecto, porque sí, me dijo, y ella me dice de que nosotros estamos como los judíos todavía, que nosotros estamos celebrando las fiestas de los judíos. Entonces, y le vengo yo y le digo, incluso hasta la hermana Jackie en el otro grado se agarró con la profesora también, por eso mismo, porque le digo, a nosotros nos han dado fechas de una fecha específica donde nosotros vamos a celebrar, no es cualquier día, no es cuantas veces nosotros queramos, le digo yo a ella. Entonces, y cómo hacemos con esas personas, y a nosotros nos catalogan como judíos, que nosotros dicen, ya Jesucristo ya rompió todo eso, ya nosotros no estamos en la ley, ustedes están bajo la ley todavía, y es bien difícil. Es exactamente por lo cual estamos trayendo este estudio bien desmenuzado. Ahí lo estamos trayendo bien despacio para que nos vaya quedando bien claro, ¿verdad? Y usted puede, ¿verdad? Si algo se le pasó por alto, ahora tiene la oportunidad, ¿verdad?, de poder ver los estudios más tarde y repasarlo, y toda la duda que le haya quedado con la Biblia más despacio lo puede ir pausando, ¿verdad? Ahí en iglesia, ¿verdad? En el sitio de la iglesia, ahí estamos subiendo todos los estudios para que lo podamos ver, porque como dije al principio, para que no nos digan y para que no le digan a nuestros hijos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para que no le digan a nuestros hijos y a nosotros mismos, que no nos salgan con eso de que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo es para nosotros los cristianos. Por eso quise empezar precisamente con ese verso de Juan capítulo 5, 41, porque Cristo dijo, ¿verdad? De mí escribió Moisés. De mí escribió Moisés. ¿Verdad? Esas son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos, ¿verdad?, para creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que creer toda la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando Él dijo escudriñar las sagradas escrituras, y ese versículo lo recitan muchos predicadores de nuestro tiempo. Ahora mi pregunta a usted como iglesia es, cuando Jesucristo dijo escudriñar las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿ya estaba escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Filipenses, Colosenses y todas esas cartas? Todavía no. Todo lo que estaban era, ¿verdad?, las palabras las palabras del Pentateuco, los libros históricos, ¿verdad?, los profetas, eso era lo que estaba escrito. Y Él dijo, esa palabra da testimonio de mí, ¿verdad? Pero yo oigo de que la usan los predicadores y dicen, ¿verdad?, escudriñar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y ellos en su mensaje se refieren, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando Jesucristo las habló, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Todavía no. Sea bendito nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cuáles escrituras son las que dan testimonio de Él? ¿Verdad? Todas. Ahora para nosotros que estamos, ya no vamos a decir solo el Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan testimonio ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo, porque lo que escribió Moisés dijo, ¿verdad?, las palabras que leímos, las escribió, dijo Jesús, acerca de mí. ¿Qué quiere decir las escribió acerca de mí? Las palabras que escribió Moisés dan testimonio de mí. Cuando Moisés dijo, porque profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, ¿a quién se refería? Y será que el que no escuchare las palabras del tal profeta será cortado de entre su pueblo. ¿Qué quiere decir con todo eso? ¿Verdad? Que todo aquel que no siga, que no reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad?, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir eso? Estar destituidos de la gloria de Dios.
no se está refiriendo a que será destituido de una iglesia, a que no lo van a recibir en una iglesia. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo, ¿verdad? Y en la iglesia no se destituye a nadie, no se condena a nadie, no se rechaza a nadie. El único que tiene esa autoridad es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, pero hermana, ¿verdad? Su pregunta vamos a llegar más tardecita por ahí, ¿verdad? Para analizarlo bien, Ahora bien, dice de que, ¿verdad? Estaban estos, ¿verdad? Los que ya antes mencionamos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los ancianos, y ¿verdad? Y todos ellos. Y pues ya faltaban 2 días para la fiesta. ¿Qué había en el corazón de esas personas? ¿Qué había en el corazón de esos religiosos? Por decirlo así, religiosidad nada más, ¿verdad? De apariencias. Eran los que iban a estar ministrando. Eran los que iban a estar, ¿verdad? Ministrando la Pascua en ese tiempo. ¿Y qué tenían en el corazón? Quitarle la vida al Mesías. Y decían, ¿verdad? Para que hay mucha gente en Jerusalén ahorita, para que no se vayan a alborotar. Sin embargo, ¿verdad? Todo viene conforme a la voluntad de nuestro Dios. Esa era ya la voluntad de nuestro Dios, que en esa fecha, ¿verdad? En ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se le fuere quitado la vida, de acuerdo a las profecías del profeta Daniel. Se ha alabado nuestro Dios. Entonces, aunque ellos no quisieran, ¿verdad?, hacerlo, pero se deja saber. Lo que quiero notar aquí es de que hay en el corazón, y nuestro Dios lo mira. Nuestro Dios lo mira, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, ¿verdad?, las personas se ponen a celebrarlo, ¿verdad? Y bueno, para que no vayan a pensar de que yo ando mal, lo voy a participar. Yo prefiero de que, ¿verdad?, digan lo que digan, hay que ver. Pero si yo no estoy bien delante de la presencia de Dios para ser participante de esa comunión del cuerpo y de la sangre de mi Señor Jesucristo, prefiero mejor no tomarla. Pero eso no me exime a mí de responsabilidad, porque es lo mismo, ¿verdad?, el no participar como el participar indebidamente. Para eso, ¿verdad?, se hace de año en año, de acuerdo a lo establecido. Usted sabe cómo tiene que presentarse, usted sabe cómo tiene que venir, ¿verdad? Limpiaos, dijo el apóstol, de la vieja levadura, ¿verdad? Por eso tenía que comerse aquel cordero, ¿qué? Con panes sin levadura, ¿verdad? Libre de toda culpabilidad, libre de toda iniquidad. Entonces, decían ellos, pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Sea bendito nuestro Dios. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podría haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque para siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque esta mujer, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Nada es casualidad. Nada es casualidad, ¿verdad? Faltaban 2 días y Jesucristo dice: esta mujer ya me está preparando. No dijo para su muerte, ¿verdad? No dijo para su muerte. Aquella mujer estaba ungiendo aquel cuerpo, estaba preparando aquel cuerpo con los ungüentos, con las especias aromáticas ya para la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a regresar a ese verso cuando hablemos de la resurrección, así que téngalo en cuenta. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo:
¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Sea bendito nuestro Dios. Pasemos al verso 17. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Sea alabado nuestro Dios. Déjeme leer una señal ahí y vamos a ir a leer, ¿verdad? Como hemos venido viendo a través de todo este estudio, ¿verdad? Toda la palabra de nuestro Dios es de tomarla en cuenta para nuestra vida. Como vimos acerca de los meses y de todo eso, no solamente nos anclamos en un solo verso de la palabra, sino que hay que buscar la respuesta en la Escritura, porque ahí están. Leemos el verso 12 del capítulo 14 de Marcos, ¿verdad? Para que nos dé una luz más directa a qué fecha se estaba refiriendo ahí. Marcos capítulo 14, verso 12. ¿Por qué decimos esto? Porque quiero que usted entienda que Cristo no vino a cambiar nada. Cristo no vino a cambiar fechas. Lo único que cambió es que ya no se sacrifica el cordero. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que dijo el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Dice ahí, y voy a hacer preguntas: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decirle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Dice ahí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. ¿Verdad? Oigan esas palabras: el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ahora bien, la pregunta viene: si los padres de nuestro Señor Jesucristo subían año con año a Jerusalén para celebrar la Pascua, si los padres de nuestro Señor Jesucristo lo llevaron a los 12 años para allá a celebrar la Pascua, si nuestro Señor Jesucristo subió y volteó la mesa de los cambistas y echó todos los animales fuera en un día de Pascua, y ahora Él, dando instrucciones a sus discípulos, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, la pregunta es: ¿qué día se sacrificaba el cordero de la Pascua? ¿Qué día se sacrificaba el cordero de la Pascua? ¿Qué fue lo que dijo nuestro Padre Celestial a Moisés en el capítulo 12 de Éxodo? Tomaréis un cordero de la manada el día 10 del mes de Abib y lo guardaréis hasta el día 14 del mes de Abib, y lo sacrificarás ¿a qué horas? Entre las 2 tardes, a la hora que saliste de Egipto. Y hemos dicho que entre las 2 tardes significa que a la caída del sol, a la caída del sol. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba dando estas instrucciones, no estaba cambiando nada.
No era de que él se había inventado de que iban a celebrar. No es de que en ninguna de estas partes yo encuentro de que el Señor Jesucristo soñó de que le dijeron, ¿verdad? Como ahora sí aparecen. Soñé, ¿verdad? De que tenemos que celebrar, ¿verdad? La cena al Señor cada 3 meses. Soñé de que cada 4 meses. Soñé de que cada domingo. Sea alabado nuestro Dios. Pero hay una regla que da el apóstol donde dice, ¿verdad? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Hay otras palabras que dice el apóstol, ¿verdad? Que hablando a los Gálatas en el capítulo 1, que si aún un ángel del cielo descendiere y predicare, tratare de cambiar algo de lo que ya está establecido, no lo recibáis, porque el tal es anatema. Sea bendito nuestro Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no iba a ganarse aquel, ¿verdad? Aquel título al venir a cambiar lo que el Padre ya tenía establecido, sino que esperó el momento. Esperó el momento para el cual él estaba, ¿verdad? Predestinado, como dijo el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a cada uno de nosotros. Capítulo 1, creo que es como el verso 20 del primer libro del apóstol Pedro. Sea bendito nuestro Dios. Entonces no es una casualidad de que él viniera y dijera, ¿verdad? Que dice los evangelios, hablando de esta manera, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos nosotros cuando leemos la palabra de nuestro Dios, si me está hablando, ¿verdad?, de que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene a celebrar esa última Pascua con sus discípulos. ¿Cuál es la pregunta que debemos de hacernos nosotros como iglesia? ¿Y dónde vamos a encontrar la respuesta si estamos rechazando el Antiguo Testamento? Si me está diciendo el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, lógicamente yo tengo que ir, ¿verdad?, a los libros del Pentateuco. Porque ¿a dónde más voy a encontrar yo la información? Si la misma Escritura dice que toda ella es inspirada por Dios, que todos los santos varones hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si un mismo Espíritu les inspiró a todos, esta palabra tiene que encajar. Tiene que encajar. Ahora bien, cuando tratamos nosotros de entenderla humanamente, ahí es donde están los desvíos. Ahí es donde está la equivocación. Cuando tratamos de entender las palabras que hablaba el apóstol, ¿verdad?, las que mencionaba nuestra hermana, ¿verdad?, todas las veces que la comáis, la muerte del Señor anunciáis. Ahora bien, ¿qué dijo el apóstol Pedro acerca de la sabiduría del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo hablaba a él, ¿verdad? Unas palabras, ¿verdad?, muy maravillosas, muy importantes, que eran para todos. Ahora bien, quería de que entendiéramos nosotros la misericordia y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando leemos, dije, la primera pregunta que debemos de hacer es: ¿cuándo era que se llevaba a cabo esto? ¿En qué fecha? ¿Verdad? Porque hay una fecha establecida. Y dije, la pregunta a hacernos es: ¿en qué fecha se sacrificaba entonces el cordero de la Pascua? Y para ello dije, lógicamente tenemos que ir a Éxodo, tenemos que ir a Números, tenemos que ir a Levítico, tenemos que ir a Deuteronomios. Y ahí encontramos la fecha establecida por nuestro Dios para que se celebre la fiesta. Ahora, ¿cambió algo de eso nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. De acuerdo, ¿verdad?, a las profecías y a todo lo que tendría que darse, lo único que cambia es de que el Cristo de la gloria venía en esa fecha. ¿Para qué?
para ser Él el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no un sacrificio, el sacrificio de un animal para quitar los pecados de una familia o los pecados de una nación, del pueblo de Israel, sino uno que venía a dar su vida ¿por quién? Por toda la humanidad, por todos nosotros. Entonces, las palabras que él habla de esta manera, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí, dice, el primer día de la fiesta, capítulo 14, verso 12 de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les habían dicho y prepararon la Pascua. Sea bendito Dios. Seguimos leyendo. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. ¿Cuándo llegó la noche? ¿Sería a las 10 de la noche? ¿Sería a las 11 de la noche? ¿Sería a las 12 de la noche? A nosotros nos dicen, ¿verdad? Esta noche va a haber tal cosa y si no nos dan una hora a cual llegar, llegamos a la hora que se nos antoje. Pero nuestro Dios es un Dios de orden y ya había declarado a qué hora tenía que presentarse. Entonces, si estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No vengo a hacer lo que yo quiero, sino vengo a hacer lo que el Padre me ha enviado a mí a hacer. Entonces está diciendo, ¿verdad? Primeramente da la orden a sus discípulos. Vayan a preparar, ¿verdad? Para que comamos la Pascua. Y les da las instrucciones específicas. Y dije, nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando él dice, ¿verdad? Le va a salir un hombre que lleva un cántaro a la entrada de la ciudad y precisamente así sucede. ¿Por qué? Porque él lo tiene todo en su debido orden. Ahora bien, cuando él dice, y cuando llegó la noche, vino con los 12. ¿A qué hora sería? ¿A qué hora sería? ¿A qué hora establece la Escritura que tenía que presentarse? Dice, entre las 2 tardes. No pudo él llegar, ¿verdad?, después de la hora, sino que a la hora que estaba establecido. A la hora que estaba establecido. Si él llegaba antes, estaba presentándose en el día 13 del mes de Abib. Y la orden era presentarse a la celebración el día 14. Entre las 2 tardes, que significa, ¿verdad?, a la caída del sol. Sea bendito Dios. Y sigue diciendo, cuando le llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. ¿Qué hay en esa frase? El Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Que lo que tenía que suceder, tenía que suceder.
Estaba anticipando a sus discípulos lo que posteriormente se los habla, ¿verdad? Ya bien claro, diciéndole, ¿verdad? Vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él decía en ese verso, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús decía, ¿verdad? El Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. ¿Qué estaba escrito de él?